Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rosas y esto es su podcast de confianza, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y vamos a entrar de lleno a nuestras secciones porque hoy traigo muchos datos y sobre todo muchas historias sobre el demonio. Sí, ese gran villano para unos y héroe egregio para otros que es Benito Juárez, porque exactamente hoy es su natalicio, aunque lo celebramos con el puente la semana pasada. Así que vámonos con la música por dentro. Con la música por dentro. fuego en la pista. Le voy a pedir a mi querido super ultra chingón productor Albornoz que busque ahí entre su discoteca de éxitos la famosa canción La Culebra. ¿Por qué? Porque les traigo una gran historia. Fíjense que en 1994, en la mayoría de las estaciones de radio gruperas, se escuchaba esta canción, La Culebra, que al principio de 1994 tenía un éxito relativo. La Culebra era interpretada por aquella famosa banda Machos y habían incluido su sencillo en el disco Casimira. Yo grité, ay, la culebra. ¿Cuándo saltó a la fama esta canción? Pues si ustedes no habían nacido o no tenían todavía uso de razón o de conciencia, esta canción se convirtió en un hit a partir del 23 de marzo de ese año de 1994. Sí, recuerden que ese día el candidato entonces del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, viajó hasta Tijuana para hacer sus mítines, reuniones y demás, y partió hasta Lomas Taurinas, que era donde se iba a reunir también con mucha gente, ahí en Tijuana. Entonces, en algún momento del mitin, se escuchaba la canción de La Culebra a todo volumen, cuando de pronto salió la mano asesina que le disparó a quemarropa en la cabeza, y el candidato del PRI, Colosio, cayó muerto. Y ahí empezó todo un misterio de quién lo había asesinado. Fíjense que La Culebra entonces quedó marcada para siempre. Y desde luego en México somos muy conspiranoicos. Ya ven que dicen que el Mario Aburto que supuestamente lo asesinó no es el Mario Aburto que luego fue encarcelado y que había un complot y que muchos asesinos. Total que a la fecha no sabemos quién fue. Pero lo cierto es que la música ahí quedó. Ahora, la música también fue parte de estas conspiraciones. Se decía que se había elegido esa canción y era una señal porque cuando se escuchara la estrofa que dice: "Ay, si me muerden los pies, yo la quiero acurrucar. Si me muerden los pies, yo la tengo que matar". Cuando dejara de cantarse esa estrofa, tenía que dispararse la pistola asesina. Obviamente, esto es totalmente absurdo. También alguien dijo por ahí que, pues como no, la banda Machos tiene que ser investigada. Desde luego, no ocurrió eso. Sin embargo, después del asesinato de Colosio, vendió el disco más de 1 millón de copias aproximadamente, y ese mismo año, meses después, la banda Machos se presentó ahí en Lomas Taurinas, con un público que abarrotó todos los espacios de ese lugar. Así que muchos de los que nos tocó ver o estar presentes vía la radio o la televisión en ese magnicidio, siempre recordamos con esta canción, La Culebra, el día en que Colosio fue asesinado. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido. Pues la noticia que nos has dado es una de las noticias históricas más importantes del siglo XX para México. Lamento decirte, Talina, y decirle a todo el pueblo de México que la presidencia de la República confirma que ha muerto Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia.
Y ahora para esta nueva sección, que se oigan las mañanitas, porque la sección se llama Mañanitas y Pastel. Y pues sí, resulta que el próximo 26 de marzo se cumple un año más del natalicio de Emilio el Indio Fernández, que nació el 26 de marzo de 1904 en Sabinas, Coahuila. Acuérdense que el Indio Fernández es uno de nuestros grandes directores, no tan buen actor, pero sí un gran director de la época de oro del cine mexicano. Entre sus películas, más de 60 que filmó, están, por ejemplo, Enamorada con María Félix, La Malquerida con Dolores del Río, Salón México, María Candelaria, que además le mereció la Palma de Oro del Festival de Cannes allá en esos años, entre los 40 aproximadamente. El Indio Fernández era muy hablador y le gustaba inventar algunas historias, ¿no? Por ejemplo, él siempre presumió de haber sido el modelo de la estatuilla Oscar, la que se entrega año con año la Academia de Artes Cinematográficas allá en Estados Unidos, pero lo cierto es que hoy todo el mundo dice que es simplemente una versión, que eso no es cierto, pero ahí queda para la posteridad esta leyenda de que el Oscar es el cuerpo del Indio Fernández. Desde luego también era muy enamoradizo y mujeriego. Por ejemplo, siempre le tiró el can a Dolores del Río. Ella nunca lo peló. Y en cambio con Columba Domínguez, esta extraordinaria actriz, que además estaba muy chica cuando la conoció, pues sí tuvo un gran romance. Le llevaba 25 años y se casaron en secreto. Y de hecho la llevó también a la película, curiosamente se llamaba La Malquerida. Pero fíjense, si ustedes han visto a Emilio el Indio Fernández como actor, siempre aparecía en estos papeles de muy macho, hombre macho entre los hombres macho, hombrezote, muy bragado, valiente, echado para adelante, y siempre se escuchaba en las películas con una voz que infundía miedo, temor, y nadie quería enfrentarlo, como se escucha, por ejemplo, en este fragmento de La Cucaracha. Escuchen esa voz varonil. En eso está usted en lo cierto, mi mayor. Mañana nos vamos sobre San Blas, porque la cosa es de morirse. De morirse de risa, digo yo. ¿Con qué parque? Dije que no quería mujeres en el cuartel. Por lo pronto, si no tenemos soldados, hay gente en el pueblo. Pues aquí entre nos les quiero decir que toda esa voz de macho mexicano, de hombrezote, de hombre fuerte, pues resulta que era la voz de el actor Narciso Busquets, quien doblaba al Indio Fernández, porque resulta que el Indio Fernández tenía una voz pues bastante tipluda, que nada tenía que ver con sus papeles de hombre macho, rudo y violento. Esta es la verdadera voz de nuestro querido Emilio el Indio Fernández. Yo recuerdo en un combate, siendo yo un niño, en la toma de Zacatecas, un general del cual yo estaba enamorado por sus virtudes y por su valentía, mi general Felipe Ángeles. Explotó una granada, hubo muertos y una bola de cosas, y ya nos descubrieron del Cerro de la Bufa. Me dijeron, no, mi general, fue un accidente, explotó una granada aquí con el arreglador de espoletas. Y yo me quedé estático, y me dijo, fíjate, tú vas a ser artillero, eres hombre, y después de esta batalla va a venir la paz. Y yo voy a abrir de nuevo el colegio militar, y tú vas a entrar a la escuela de artillería. A él lo fusilaron años más tarde, y en 1920, después del movimiento de Agua Prieta, que mi general Obregón tomó las riendas del país, se abrió el colegio militar. Y vámonos a una de nuestras secciones más gustada y más requerida, y empiezan a llegar incluso frases para subirlas aquí. ¿Cómo se llama la sección? Con letras de oro. Estamos en San Luis Potosí, es junio de 1867. Para ese momento ya Maximiliano ha sido sentenciado a muerte. Lo van a fusilar en Querétaro. Y de pronto una princesa extranjera que venía y que era partidaria de Maximiliano, la princesa Agnes de Salm-Salm, y decide ir a hablar con el propio presidente Juárez al Palacio de Gobierno en San Luis Potosí. Entonces ahí va en la carreta desde Querétaro para tratar de llegar a tiempo y pedir por la vida del emperador. Frente a Juárez, que sí la recibe, llora, se hinca, suplica, le toma de las manos. Por favor, señor Juárez, yo haré lo que quiera. Dígame qué quiere. Dicen que Juárez desaprovechó la oportunidad, pero era todo un caballero. Entonces Juárez respondió con letras de oro: Señora, me duele verla de rodillas delante de mí, pero si todos los reyes y reinas de Europa estuvieran en su lugar, no podría perdonar esta vida.
No soy yo quien se la quita, es el pueblo y la ley, y si no hago su voluntad, el pueblo tomará su vida y la mía también. Obviamente, yo personalmente creo que no dijo del todo esta frase. Lo que sí es cierto es que sí recibió a la princesa, escuchó lo que quería decir, pero le dijo, pues ¿sabe qué? Pues tengo que fusilar a Maximiliano, ni modo, ¿para qué vino a usurpar? ¿Para qué vino a derramar sangre mexicana? Así que le agradezco y váyase con cuidado. Más o menos debió haber sido así. Pero ya ven que nos gusta siempre ponerle oro a las letras o inventar diálogos. Pero el hecho es que, efectivamente, Juárez le negó el indulto a la princesa de Salm y ahí en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí hay una representación como de museo de cera. No se la pierdan cuando vayan por allá, además de comerse unas enchiladas potosinas. Y en nuestra gustadísima sección... Un dato para ligar. Como siempre, lleguen a la barra. Y como en esta semana estamos conmemorando el natalicio de Benito Juárez, pues no van a salir con una guarrada como un vodka tonic, o un martini, o un old fashion. Pidan o un mezcal, espadín, solo, derecho, o bien, desde luego con su naranjita y con su sal de gusano, o bien, pues una mezcalina como se le llama ahora a esos cócteles, por ejemplo con Jamaica, que son bastante buenos. Y entonces ahora sí, con su copa de mezcal oaxaqueño como era el mismísimo Don Benito, se acercan a su prospecto o prospecta, ponen su copita de mezcal a un lado, se le acercan a la persona en cuestión y le dicen: lo voy a decir solo una vez, escúchame bien. Benito Juárez no medía 1,37 m de altura, como dice Google y muchos tontos que siguen esos comentarios y esos datos en la internet. Entonces la persona volteará: ¿en serio? Y ustedes van a decir: sí, Benito Juárez medía más o menos entre 1,55 y 1,60. Así que aquí hay una copa de mezcal para ti, otra para mí, y brindemos por Don Benito, porque Dios era juarista. Con esto les garantizo una noche de pasión oaxaqueña y mezcalera como nunca la han tenido. Así que, venga. Otra nueva sección, y aquí le podemos meter ese fragmento de la leona, no sé si le llamaban la leona dormida, Lupita D'Alessio, de mentiras. Tú me enamoraste a base de mentiras. Y es nuestra sección de mentiras, así como la que tenía la Vilchis los miércoles durante el sexenio de nuestro amado líder López Obrador, y que pues realmente ella mentía para todo. Pues aquí son mentiras históricas. ¿Cuál les traigo en esta ocasión? Si recuerdan, cada 21 de marzo, cuando estábamos en la escuela, siempre nos mandaban a la papelería por una monografía de Benito Juárez. Y si recuerdan, el primer cuadrito era Juárez tocando la flauta de carrizo sentado frente a la Laguna del Encanto. Y luego, la segunda cuadrito, la minita, era huyendo de San Pablo Guelatao porque había perdido un borrego. Bueno, estos dos datos son absolutamente falsos, son mentiras. Primero, Juárez nunca jamás tocó una flauta de carrizo. No era porque no le gustara el ambiente bucólico y campirano. Simplemente no tocaba la flauta de carrizo. Y número 2, no huyó de San Pablo Guelatao por haber perdido un borrego y porque nos decían que su tío le iba a pegar por eso. ¿Cómo es que sabemos que son mentiras? Porque el propio Don Benito dejó un pequeño libro muy breve, bájenlo de internet, ahí lo pueden conseguir, que se llama Apuntes para mis hijos. Y ahí él cuenta que, número 1, sí cuidaba los borregos, pero número 2, se fue de San Pablo Guelatao a los 12 años porque no había futuro. Era una miserable ranchería donde había 20 familias y no tenía futuro. Entonces no le importaron los instrumentos musicales, no le importó los borregos y simplemente se fue porque buscaba un futuro a sus 12 años. Esa es la verdad. No lo digo yo. Lo dice el propio Juárez en Apuntes para mis hijos. Ya me dio hambre. Dicen que barriga llena, corazón contento, así que vámonos con... Las penas con pan
son menos. Fíjense que, pues ya ven que Benito Juárez era bastante regordete, con su más o menos unos 55 de estatura y unos 60. Resulta que le gustaba comer, era de buen diente, seguramente tenía los triglicéridos hasta el cielo, el ácido úrico, el colesterol malo, pues tanto así que se murió a los 66 años de una angina de pecho. 2 días antes de su muerte, la cocinera del palacio le preparó un suculento menú ese 16 de julio y fue sopa de tallarines, arroz con huevos fritos, bistec con frijoles acompañado con una salsa de chile piquín, fruta y café. Nada más media copa de jerez y algo de pulque. Obviamente, como al llegar la cena todavía se sentía lleno, pues nada más dijo, pues, deme media copita de rompope y se lo echó. Yo creo que en el caso de Juárez aplica la frase que siempre decía mi mamá. Enfermo que come y mea, el diablo que se lo crea. Pero lo cierto es que 2 días después, pues le vino el mega infarto a Juárez y que se nos muere el 18 de julio de 1872, pero sin duda se fue con la barriga llena y el corazón contento. También en una nueva sección casi como de misterios sin resolver o los expedientes secretos X, que podría llamarse así, esta por lo pronto se llama Conspiraciones. Y vámonos con una de las conspiraciones más clásicas de nuestra historia. La pregunta es, ¿Benito Juárez murió envenenado? Ah, caray. Seguramente algunos dirán, no, pues murió de angina de pecho. Ah, caray. Otros dirán, no, sí, claro, lo envenenaron. Bueno, esta versión del envenenamiento cuenta la leyenda, ¿por qué es eso, una leyenda? Que la responsable fue una mujer de nombre Oliveria del Pozo, a la que apodaban la Carambada. Ella era de Querétaro y había sido dama de compañía de la emperatriz Carlota. Obviamente su pareja pues era soldado de Maximiliano, soldado imperial, y pues cayó fusilado a manos de los republicanos, es lo que nos dice la historia, al menos de la Carambada. Entonces ella, que amaba tanto a su marido, dijo, me tengo que desquitar del maldito Juárez. Ese indio que ha llegado al poder no puede gobernarnos porque los güeritos son mejores y me voy a vengar. Entonces se supone que una vez que ya fue fusilado Maximiliano, ella urdió un plan para vengarse. Nunca nadie dice cómo, pero lo cierto es que dicen que la Carambada se coló a una cena en Palacio Nacional, eso sí, 5 años después del fusilamiento de Maximiliano. ¿Y qué hizo? Tomó una copa de vino y virtió en ella un veneno que se preparaba con una planta mortal llamado 21illa, porque el veneno hacía efectos a los 21 días después de haberlo tomado. Y así fue. Se supone que Juárez brinda con la Carambada, que era de no malos bigotes, y entonces se toma esa copa con la 21illa y 21 días después fallece 18 de julio de 1872. Además, el veneno no dejaba rastro, eso era lo más importante. Ahora, toda esta gran historia es absolutamente falsa. Sabemos que, de acuerdo con el acta de defunción, Juárez falleció de neurosis del gran simpático, que es parte del sistema nervioso que, entre otras funciones, se encarga de la aceleración del ritmo cardíaco. Pero en buen romance lo que podemos decir es que padecía angina de pecho y de pronto le vinieron 3 o 4 infartos ese día de su muerte y ya no la pudo librar. Así que Juárez murió de una enfermedad del corazón y nada de que lo envenenaron. Y me despido simplemente con una frase que siempre me ha gustado sobre Juárez. Dicen que Dios era juarista. ¿Por qué? Porque todo lo que le pudo haber salido muy mal, le salió extraordinariamente bien e incluso se murió cuando debía. Es decir, en el momento exacto para saltar a el gran panteón cívico de los héroes de la patria. Así que estas son algunas historias del Benemérito de las Américas o el Benemérito de las Américas, como también le llamaron. No dejen de visitar el gran monumento La Cabeza de Juárez, que es horripilante, y se lo debemos a Echeverría. Y yo por lo pronto me despido, y esto fue Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas, nos escuchamos la próxima semana.
una producción de Dixo